mi cabeza voy pensando cómo hacer para encontrarte en un nuevo atardecer. Llego a mi casa y no lo puedo controlar, y aunque termino, vuelvo a comenzar. Vamos por más, que nunca toquemos fondo. Vamos por más, que todo sale redondo. Vamos por más, seguimos tirando fuerte. Vamos por vos, que esta noche quiero verte. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Vamos por Más. Hoy, lunes de debate. Y para eso los tenemos a ellos. Claro, ya está con nosotros el pastore del equipo, y gran gambeteador, un fana de los tiempos futboleros que estamos viviendo hoy. Él es el gran Diego Asteita. La última vez que Argentina ganó la Copa América. Argentina ganó la Copa América, él ya era un adulto. No, un mentira. Grande, un gran conductor. No es verdad. Y es No es verdad. indiscutido de la televisión argentina. Está con nosotros Germán Ortiz. ¿Cómo le va a la gente? Bien, ¿cómo estamos? Bien ahí, me alegra mucho verlos nuevos. ¿Cómo va, amigo? Pero muy bien. Muy bien. ¿Es verdad que eras adulto cuando Argentina ganó la Copa América por última vez? Sí, vos sí. Yo dije que no, pensaba que hablaba de mí porque me distraje. Sí, con 93. el Coco Basile. 93. Con el Coco Basile, ¿no? Sí, ya ando manejando los datos, Hoy una cosa están impresionante. futboleros, Con Batistuta, Sí, Medina señor. Bello, Canigia. Leo Rodríguez, Franco. Sí, Leo Rodríguez. Le puedo decir cómo Rodríguez, formaba el equipo y todo. ¿No estaba La Torre también de suplente? No recuerdo. Ahora Era la por época televisión, de... La Torre por todos lados está La Torre. Tiene más Ahí presencia comentando, que... Sí, está Bueno, ahí. ¿cómo? Increíble. ¿Cómo anda le usted, va? señorita locutora? Muy bien, también contenta que empezó la Copa América. No empezamos con el pie derecho que nos hubiese gustado, pero me tengo Saludos fe. a los Me tengo hermanos fe. paraguayos. Muy bien. Sí, Felicitaciones ahí. por el Sí. partidazo que sacaron. Saludos Buen segundo a los hermanos tiempo. paraguayos. Buen segundo Muy tiempo. bien, muy bien. Los goles, yo tengo que decir, sin animosidades, para mí los goles más lindos fueron los de Paraguay. Oh, hermoso. Fueron más lindos, fueron más lindos. Golazo. Usted es muy demasiado... Yo quiero felicitar a los hermanos de Bolivia. Van ganando 3-0, nos informaron. ¡Qué Muy alegría! bien, muy bien la gente de qué bien. Bolivia, muy bien, muy bien. Bueno, hoy tenemos... Yo no me acuerdo cómo es el formato de hoy, pero vamos yendo para el está lugar muy y bien. creo Hoy que... tenemos lunes de debate. La ¿sí? pregunta es cómo Lunes de hacemos debate. nosotros, nos sigue la cámara a nosotros Sí, sin que hoy enganche. sí. Qué Lunes de bárbaro. debate, que- acuérdense que Más hay increíble. un panel que va a preguntar y obviamente un invitado de lujo que va a ser el que vaya Menos a mal que contestar. alguien tiene acá como la serenidad para ponernos en órbita, porque hoy tenemos el segundo programa Segundo de lunes programa, de exacto. debate. Sí, señor. Yo siempre estoy Debate. incómodo en esta situación, ¿eh? Sí. No, Hay no que es debate. una cosa así. Igual el primero estuvo tranquilo, fue un debate tranqui. O sea, no, a ver qué pasa en este. Sí, sí, Acá pero acá quieren- el co-conductor, acá mi amigo Diego y yo estuvimos así como que... Sí, no, no sí, sé, un poco preocupados. Pero Tenso, lo quisimos tenso. poner picante, pero no Tenso, resultó. tenso. No resultó. No, bueno, ahí hablábamos de política. Acá también tenemos un tema candente también. Vamos a ver qué pasa en este. Pero a vos que estás del otro lado te digo que te quedes mirando Vamos por Más porque va a estar buenísimo. @B por MTV te podés comunicar a través de nuestras redes sociales, sino también en Facebook Vamos por Más TV. Recordá que el por es una X, hace mucho que no te lo digo, así que recordalo también. Y si no, nos podés escribir un mensajito de texto por WhatsApp o mensajito de texto común 15 22 75 1998. Si llamás desde del interior, marcas el 011. ¿Les parece que les diga quién es el invitado del día de hoy? Así la estrella, el grande. Por favor. Por favor, digamos, Como vamos siempre, con el invitado y vamos después con vamos el el tema. positivo o negativo del invitado que se presenta solo, ¿sí? Ahí está, mirá, A ya ver, sabe. Él es una de las primeras veces que viene a Vamos por Más. ¿Esto es cierto o falso? Falso. Ahí está. Hincha de San Lorenzo de Almagro. Eso es maldad. Opa, Eso es maldad. parece que no. Eso es Conduce maldad. 2 programas de radio, uno de ellos se llama En Construcción y el otro Manos a la Obra. ¿Cierto? Dos programas. Dos, es un... Dos programas de radio, te digo que eso, traemos gente bien. Yo no sé dónde saca energía, dónde mete tanta cosa en la agenda ese muchacho. Le encanta usar el pelo corto. Siempre está con el pelo corto.
No. No, ¿qué está pasando hoy entonces? Amante de las combis. ¿Cierto? Las combis. Sí, ¿Las las combis, combis? las camionetitas. O sea que tiene... Las Por Volkswagen. ahí, La puede Volkswagen, ser. la- Sí, ahí después le preguntamos. Sí, Vale, bueno, pero eso es interesante, ¿eh? Bueno, está casado, tiene una hija llamada Bárbara, es pastor de jóvenes y es fundador de Rock and Vida. Está con nosotros el señor Pirú Volpe. Sí, Sí, señor. señor, una vez más Que aquí salga. entre nosotros. No quiere Vuelve a venir. salir, está enredado ahí, quedó atrapado. No. Ahí está, ahí Me está. perdí por el barrio, ¿cómo le va, andas? querido? Muy bien. Quiero volver a verlo. Muy Pasa bueno. No es la primera vez que vengo. No, ya pero ahora venís campeón. Ahora venís campeón. Y siempre es verdad. divertido, siempre es divertido. Pero igual Tenerlo acá. el barrio renovado. No, es que escúcheme, octavo barrio. piso, es el octavo piso de un edificio. Ahí por ahí. Crecieron. Nosotros Les estamos, está yendo para bien. que la gente sepa más o menos, ¿no? La casa nuestra queda como por allá, ¿no? Claro, La casa exactamente. nuestra. Exactamente. Una cosa Los así. felicito porque les está yendo bien, pero hay un problemita ahí. ¿Cuál es el problema? No encuentro el lugar para la parrilla. No, la parrilla la tenemos en Sí, otro lado. Quédate la tranquilo. parrilla Si no, no. ya No, que no, parrilla. no, no, no. Toma asiento, Piru. Toma asiento, Piru, Bienvenido. Gracias. Por favor, ¿cómo está? Jerry Diego, saben que no es el único invitado, obviamente. No, No, claro que no, que ya lo sé, ya lo vamos a estar presentando. Bien, Sí, usted. así Bien, es. yo bien, Lunes de bien, debate contento, tenemos feliz. 2 invitados más. Vamos Por favor. por los ¿Sí? panelistas, a ver Vamos, qué- es el hijo de alguien que estuvo con nosotros la semana pasada. Ah, mira. Sí, otra. estamos con nosotros hoy Timothée Shaw y Matías Albacini. Esos van a ser los encargados de ponerle el debate al programa de hoy. Pero fuerte el Fuerte el aplauso. aplauso, pero tenemos primeros planos para... Sí, por favor. A ver, por sí, favor. ahí Claro, mostremos para que a sepamos quién Timothy. es quién, ¿no? Ahí está, Timothy, este es un invitado de altura. De altura, de gran altura. De gran altura. Y ahora mostramos ¿Y a Matías? Matías. Y Matías. Ahí va. Ahí está, tuvo que bajar la cámara así. Pero es por Claro, la altura del pero no- otro, no porque Matías sea petizo, sino No, porque el de otro es ninguna muy, manera. muy alto. Está bueno porque lo saludamos todos desde el escalón de nuestro. Todos, nuestro claro, altillo. aprovechamos el escalón para saludarlo a Timo porque si no se. Che, complica. quiero retomar lo que le dije cuando lo recibí. Volvés a Vamos por Más, pero campeón. Porque es Él hincha no de puede, Huracán. no puede, ¿viste? sí, acá es hay- hincha de Huracán y hay que En decírselo. primera, que era el principal. Y además me la el banco primero. porque nos Y ganaron la después, final a sí, nosotros. Ganaron la final a nosotros. Muy bien, muy bien. Qué Doble bárbaro. campeón del torneo argentino y de la Super Copa, ¿no? Súper, no sé cuánto. La super cosa final. impresionante. La super final. Impresionante. Bueno, bienvenidos a todos. Che, gracias Bienvenidos por a estar con todos. nosotros. Gracias. Un gusto tenerlos. Esperemos poder contribuir algo a los que están del otro lado con este lunes de debate. Nos encanta poder pensar juntos. Ese es uno de los lemas de Vamos por Más, pensar y tratar de dejarle algo a los que están del otro lado. Pero a esta Realmente- altura, allá, por ejemplo, lo tenemos, qué sé yo, a Leonel, la tenemos a Francisca, que se están rebanando la cabeza preguntándose, ¿y cuál es el tema? No, eso se lo dejo a usted. ¿Cuál es el tema? El tema de hoy, sí, el tema de hoy, sépalo, el tema de hoy, sabelo, el tema de hoy es ecumenismo. Y uno dice, quizás alguno por ahí puede decir que de qué se trata eso. Estamos tratando de pensar juntos y vamos a tratar de debatir juntos todo lo que tiene que ver con esto que está referido hacia la idea de un movimiento que apuntala o que quiere promover la idea de la unidad de todas las iglesias cristianas, ¿no? Cuando pensamos en iglesias cristianas, ya sabemos que están todas las iglesias protestantes, las iglesias católicas romanas, pero también están iglesias ortodoxas como la griega. Estamos hablando de algo mucho más grande, pero que en síntesis tiene que ver con la idea de la unidad de todas las iglesias de fe cristiana y que es algo que muchas veces entre nosotros se mueve y hoy queremos discutir dónde, hasta dónde, cómo, cuándo, cómo eso se puede vivir, no se puede vivir, se puede experimentar, nos podemos dar permiso para hacerlo, no podemos, etcétera, hasta dónde o hasta dónde no. Así que ese es el tema de hoy. ¡Oh, qué introducción! Se Se mandó va, hoy. se va Piru. Con semejante introducción. A mí me Por ahí asustó. vamos. ¿Quién va a poder hacer todo eso? No sé, yo no. Por eso lo trajimos. Por eso lo mirá, trajimos. no. Yo no, por eso lo hemos traído a ellos. Y acá, este es el día que nosotros hacemos de moderadores. Usted sabe del otro lado ya, que está acostumbrado, seguidor viejo de Vamos por Más, sabe que este es el día que nosotros moderamos. Así que se agarrarán a las piñas ellos, no sé cómo van a hacer, nada. No, en absoluto. Pero queremos discutir este tema y sobre todo pensando en que la gente también siga disparándose a la posibilidad de reflexionar, ¿no? Esa es la idea. Bien, ¿puedo tirar la primer punta? Tírela. La primer cosa. Hace muy poquitito tiempo tenemos un papa argentino y me parece que eso movió un poco las fibras íntimas del nacionalismo y nos puso a todos como a repreguntarnos o puso un poco en tela de juicio esta situación del ecumenismo. Pero la primera pregunta tiene que ver con esto. La definición que Ger tiró en el medio de ecumenismo, ¿está bien? ¿Es lo que ustedes entienden por ecumenismo? Es decir,
tratar de reunir, tener juntas a todas las distintas facetas de aquellos que nos llamamos cristianos? ¿O definimos mal? Yo creo que sí, ¿Se puede que decir? estuvo bien definido, incluso quizás hasta podría ser más amplio el concepto. He visto reuniones o gente que levantando banderas del ecumenismo ha querido reunir a organizaciones o confesiones de fe no cristianas también, con esto de la igualdad y o sea que quizás alguno te puede mirar y decir, estuvo perfecto, siempre hay muchos puntos de vista, ¿viste cómo es? Otro te puede decir, te quedaste corto y alguno quizás exageraste un poquito, de acuerdo al matiz o al color de lentes que cada uno elija usar a la hora de mirar el ecumenismo. Sí. Mati, Timo, ¿algo para sumar en ese sentido? Che, vale decir que es una charla de café, vale sí, apuntar, obvio. interrumpir, tranquilos, ¿eh? No, yo en esto coincido con Piru, creo que la posición que tiene el Papa en este momento lo obliga, por así decirlo, a tomar una postura así, porque yo creo que realmente quiere hacer un cambio frente a todos los anteriores que había. Me parece que hay algunas cosas que hizo muy acertadas. Che, para una pausa, Yendo ¿se puede para ese lado? interrumpir o no? claro. Sí, No, para y eso la le pregunta digo. que a partir de lo que Porque ya sentimos- te fuiste a una pregunta Ya que fuimos creo que no Francisco. fue la primaria. Si bien se mencionó de Francisco, quedamos primeramente. Bueno, si no me está quedé bien. corto, Sí, con sí. la reflexión. Está bien, Pará. perfecto. Vamos primero al Yo pensé concepto. que iba por ¿Está ese bien? lado. No, el Pero concepto de ecumenismo, ¿no? Claro, si estaba bien definido, si están de acuerdo con lo que Germán dijo acerca sí, de que en teoría Y reúne a Piru, las Piru distintas- agrega que esto podría verse más amplio, ¿no? Yo creo que Coincidimos, básicamente ¿no? uno podría definir el ecumenismo como la unión de las religiones. Yo creo- Más yo- allá de los cristianos solamente. Sí, yo creo que Ok. sí. Hay gente que sí. Que lo definiría así. Hay gente que sí. Hay otros que directamente, gente de mucha fe y que tal vez trabaja y tiene común unión con organizaciones y con confesiones de fe, quizás de otra denominación y hasta de otras creencias, pero le hablas de ecumenismo y te dice eso con qué se come. Claro, no no, tiene porque no idea sabe, claro. el concepto y quizás no le interesa mucho. Los fines a veces o propósitos a veces políticos detrás de banderas que a veces se levantan en nombre del ecumenismo, de la unidad, del ¿Y entonces amor. qué persigue el ecumenismo? Porque ahí vos me abrís un espacio que a mí me decís, bueno, mira, busco políticas o busco esto o busco aquello. Entonces, ¿no estamos buscando una unidad de fe? ¿Puede ser que hay alguien que manipula el concepto de comunismo políticamente? Estoy tratando no de que... alguien, no uno, no de Varias primera personas, persona, o sea, muchas puede haber personas personas. o grupos y puede ser en distintas regiones o a través de distintas personas. Puede haber muchas visiones y muchos planes y muchos propósitos detrás de esas visiones. Yo he estado en Guatemala en un acto incluso no ecuménico, macroecuménico. Nos invitaron. ¿Cuál es la diferencia, Piru? Perdón que te interrumpa. Macroecuménico es, algunos se Es como van este ecumenismo llevado a lo- poner todavía más preocupados. Era en Guatemala, tenía que ver con un nuevo aniversario de la muerte de un sacerdote católico que no siempre fue promotor de derechos humanos, pero en el momento cúlmine de su vida, que sí, se jugó por algunas inquietudes de las personas en Guatemala, tratar de mediar algunos problemas, lo terminan asesinando. A partir de ahí fue un prócer y un emblema de los Y era derechos una humanos. ceremonia Monseñor honrándolo, Geraldi. honrándolo a él. Nos invitaron por No Matarás, por el trabajo del Centro Cristiano de Vida, a esa ceremonia, invitado incluso por la organización de Rigoberta Menchutum, como no iba a ir, Premio Nobel de la Paz, alguien que uno en muchos aspectos admira y respeta. Fuimos. Y encima ahí nos dimos cuenta que nos dieron un lugar muy importante. Y en una ceremonia, en un acto, a mí mucho no me gusta esto del ecumenismo, pero entiendo que hay un abanico muy grande. Pero la causa me pareció que valía la pena acompañar, incluso en un cementerio, al pie de una fosa común donde había 5.000 cuerpos que habían encontrado
que muchos de ellos habían descubierto el ADN y Estaban como restableciendo dándole las identidad. familias y buscando la identidad, ¿no? Armando ese rompecabezas tan terrible. Y había una participación en esa reunión, una ceremonia macro ecuménica. ¿Pero por qué le llamamos Muchos macro? credos. Ah. Entre ellos también algunos distintos grupos de religión maya. Ah, Que era la primera vez, yo nunca lo había escuchado, por los que hablé que participaron, que estuvieron ahí, la primera vez que se hacía, donde sacerdotes mayas, incluso tienen muchísimos credos dentro de ellos, sí. participaban de la reunión haciendo también sus ritos. Y yo en medio de eso... Hay más incomodidad. Claro, y hasta con un libreto muy escrito, ¿no? Lo que tiene que hacer cada uno, me tomé el atrevimiento en ese momento bueno, oré y dije, Señor, y ahora acá, ¿cómo? Porque yo sé que tengo que estar y algo que tengo que compartir, pero no es este libreto que está armado como para que... Es difícil, ¿no? A veces conciliar y entonces, para que no haya problema, habían armado bien las piecitas. Dios puso algo en mi corazón que me pude salir un poquito del libreto sin incomodar y cayendo en gracia, lo pude compartir brevemente, pero parece que fue muy intenso porque dio resultado y hasta después pude ministrar a gente de comunidades mayas que tenían familiares desaparecidos y torturados. Ahí fue algo muy especial. Vos me decís, ¿estás a favor? Y no, pero a estas causas te sumás y sí, creo que vale la pena sumarse. Estamos, Timi sacó el tema de Francisco, del Papa, y lo que yo quería como preguntar es, este es un tema que por ahí está como rondando más, porque el Papa, que es una figura inmensamente de un inmenso nivel público, ¿es un Papa con tendencia ecuménica? ¿Eso es lo que vos intentabas decir? Sí, eso. Yo por lo menos... ¿Es tu percepción? Sí. Me acuerdo de esa charla que da en Río, que como que convoca estrictamente a la juventud, ¿no? A los jóvenes católicos. Y como que los instaba a hacer lío, a ser protagonistas, a ser... Y eso me pareció... O sea, yo por lo menos antes tenía quizás esa figura más como algo protocolar. Y como que veo que... Juega otra ficha. Mi pregunta es, El ¿cuál es mensaje ese fue extraordinario. ¿Cuál es el límite de Hagamos su... quilombo. Nosotros es una de las banderas que A mí me levantamos desde pareció siempre. fantástico. Y un mensaje que Haga incluso... su definición de quilombo, porque allá la señora está preocupadísima con la Lío, palabrita. Lío. No, se pero él animó a tiene decirla, no se No, animó a decirla como nosotros la venimos ministrando y enseñando hace años. No digo que la escuchó, lo robó por ahí, porque hay varias cositas que decir, uy, esto me suena, que lo que a mí me parece que son tomadas para cautivar, para enamorar, para seducir, y no me parecen genuinas. Después, si querés, podemos discutir por qué. Espera, No, pero está muy bien, está muy bien. Nadie está obligado a pensar igual que el otro acá, pero sigue expresar su idea. Así que está bueno. ¿Querés aportar algo yo más creo respecto de...? que los límites en los cuales se puede determinar si iglesias se pueden unir o no, creo que es el Evangelio, ¿no? O sea, si uno define básicamente en dos palabras el Evangelio, Dios creó el mundo, creó al hombre, el hombre pecó, como pecó Dios lo tiene que mandar al infierno, pero envió a su Hijo, Jesucristo, quien vivió una vida perfecta, sin pecado, murió en la cruz para que todo pecador que se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna, dice Juan, el que no es condenado. Y creo que ese tiene que ser el límite. ¿Por qué? Porque en el Evangelio se encuentran los atributos de Dios, desde la santidad, la justicia, la eternidad, etc. Si yo cambio el Evangelio, cambio a Dios. Y no solo eso, odio al hombre, porque le doy un mensaje al hombre que lo pierde por la eternidad. Y Claro, yo creo que... en contra de él mismo. Yo creo que entonces, cuando hablamos de cristianismo, el cristianismo es el que predica el verdadero Evangelio. Y yo creo que la Iglesia Católica no predica el verdadero Evangelio, predica una falsa doctrina y lo que hace es guiar a la gente a la perdición. Tanto. Ahí está, Yo quiero levantar la mano. Querían una postura así definida. Déjame ordenar un cachito esto. Vamos bajando o nos vamos metiendo más en los niveles de ya un ecumenismo religioso. Salgamos por un momento de este ecumenismo más amplio con algún deseo por ahí político o de trabajo. Estamos más ya ahora metiéndonos en un ecumenismo más religioso, donde discutimos si podemos estar juntos. Y la gran pregunta que yo tengo para hacer es, ¿podemos estar juntos o podemos hacer juntos? Esas son las dos áreas donde yo preguntaría. A mí ¿Está eso bien? me gusta mucho. Yo creo en la unidad del arado, la unidad del trabajo.
Y es más, esa unidad del arado se da incluso a veces en grupos que no son ni siquiera interreligiosos, hasta con gente que es atea. Claro, que se define Yo, como por atea ejemplo, o no religiosa. yo milito y mucho en cuanto a la separación de iglesia y Estado. Y ahí me encuentro trabajando en conjunto con ateos y agrupaciones ateas A favor de la que están separación. en contra de muchas de las cosas que yo creo. Pero en ese punto coincidimos. Claro. Yo creo en la separación de iglesia y Estado. ¿Por qué? Porque donde no lo separas, que Argentina no es un país laico, hay muchos intereses y se corrompe todo tanto. Sí, ¿qué quieres decir? No, yo lo que iba a decir es que coincido totalmente ahí, y una organización donde laburás par a par quizás con católicos, con ateos, con gente de cualquier crédito, es un techo para mi país. Por ejemplo. Van todos a una misma causa, donde todos nos sumamos, como decía él, porque vale la pena, y ellos aceptan a todos y no se ponen ninguna camiseta al mismo tiempo, como para no quizás Es una herir a convocatoria nadie. amplia Claro, a hacer. ¿no? exactamente. Ahora, la unidad del arado, como Tal se llama. cual. Exactamente, por eso, sí. Ahí coincidimos y calculo que vamos a coincidir todos, sumarnos Sí, en buenas sí, causas. obvio, Como, obvio. como que no, incluso bajar nuestras banderas de credos para amar al prójimo y para ayudarlo. ¿Cómo no vas a coincidir? Claro. Abrir un pozo de agua a alguien que se está muriendo de sed, aquel que se va a sumar y te va a colaborar. ¿Qué lo vas a pasar por las aguas del bautismo primero? Más allá que después cada uno va a jugar su partido, va a intentar de lo que abunda en el corazón compartir, darle y ganarlo, pero vos vas a ir a ayudar Sí, sin duda. a tu prójimo. Ahora, guarda que eso no quiere decir que esté todo bien y que me parezcan maravillosas las palabras de Francisco. Suenan parecidas, algunas de aquellas nosotros personalmente como ministerio las veníamos predicando. Incluso digamos. la primera vez que las escuchamos de un pastor metodista, otra denominación distinta a la nuestra, nos abrió y dijimos, esto es, y es una maravilla, y ahí empezamos a explorar muchísimo más en esto de hacer lío, quilombo. Los quilombos eran comunidades organizadas, significa libertad, no lío. La clase de la alta sociedad que no le convenía tener liberar a los esclavos, decían, no, eso es un quilombo. Esa organización que hacían buscando libertad, los primeros esclavos que se libertaban, es maravilloso hacer quilombo. No se animó Francisco a decirlo, no era lío. Era Como una quilombo. palabra, a ver, porque hagamos está quilombo, bueno, claro, liberemos porque a la gente, hagamos. es una palabra que vos laburás mucho, que por ahí no sé si nos da tanto el tiempo para trabajarla, pero es la idea, es la idea de una comunidad de promoción de la libertad. De en libertad, ese contexto. Sí, de igualdad, de refugio, Para de que no se ayudar al espante el que está del prójimo. otro lado que Claro. lo escucha, no es lo que usted tiene en la cabeza. No, Exactamente, buscar claro, el diccionario, Sí, quilombo. Bueno, te vas a especialmente dar cuenta. en el interior del país se define a otro lugar, por eso es que hacemos la salvedad. Mal, Sí, Sí, pero totalmente. digo, clases dominantes le pusieron, muchos llaman a lo bueno malo, a lo malo Claro, bueno, claro, y claro. le cambiaron el sentido. Ahora, con esto también es un detalle, porque muchos con estas palabras maravillosas de amor, de coinonía, levantando banderas de ecumenismo, lo que quieren no es esa igualdad, ese respeto, quieren una uniformidad, La captación. quieren captar, quieren seducir. Muchos, por ejemplo, esas palabras de Francisco son maravillosas, pero todavía hay encíclicas que directamente dicen todo lo contrario, que él no cambió, Espera, no transformó. dale. Entonces, En base a tu pregunta, yo creo que, bueno, Pablo en segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, habla de no unirse a yugo desigual, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Si bien lo aplicamos muchas veces al noviazgo, está buenísimo, pero en realidad a los corintios no está hablando del noviazgo, le está hablando de la religión falsa. Entonces yo creo que no puede haber comunión lo que la palabra es. Aparte, uno tiene que definir qué es la iglesia. En 2 Timoteo, Pablo la define como que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, creo que si bien la iglesia tiene un acto de ayudar, pero lo principal que tiene que hacer la iglesia es levantar la palabra de Dios en alto y llevar la verdad en alto, columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, yo creo que uno tiene que ayudar, pero lo que más necesita la gente, más que la ayuda material, que es necesaria, es el evangelio. Eso es lo que necesita. Y Las dos lo material cosas. tiene que ser una puerta para que las personas puedan conocer a Cristo. sí, Y tal Mati, cual. ahí estás pensando que directamente como iglesia no deberíamos servir al lado de otras personas que no compartan nuestra fe. O sea, ahí, Claro, ahí te sí, definís. porque yo creo que Pablo en Gálatas capítulo 1 es la única iglesia que no felicita, si uno lee las cartas de Pablo, a una Corintios felicita.
¿Por qué Pablo no felicita a los Gálatas? Porque se estaba introduciendo otro evangelio. Incluso Pablo le llama anatema. Fuerte. O sea, yo creo que Pablo no apoya en ningún momento. A mí me parece que estás teniendo en palabras que son así, en conceptos que incluso muchos comparto de cerca, me parece que estás teniendo interpretaciones un poco duras y quizás distorsionadas en algunos aspectos. ¿Cómo no vas a poder trabajar con alguien en favor de otro? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el buen samaritano? No me entra en la cabeza, no lo veo el corazón de Jesús de esta manera. Y hay un montón de ejemplos bíblicos, incluso David convocando a gente para trabajar en la obra, el mismo Salomón, que no eran del pueblo elegido y escogido. Me parece que está quizás un poco sacado de contexto, y yo creo que también con esos mismos versículos, con esa misma palabra, nos podemos rascar mucho para adentro. Porque hay hasta en nuestras propias comunidades de fe, gente que tal vez es yugo desigual. Vos hablabas antes de límites, ¿no? De hasta dónde, con qué cosas sí podés tener unión, con qué no, dónde se rompe esa unión. Y yo no estoy a favor del ecumenismo, todo lo contrario. Pero yo creo que aún en gente que se identifica con todos los principios que vos recién leíste, que yo comparto, que seguramente muchos de los televidentes y nosotros compartimos, tenés gente que cree en todo eso, pero firmemente, te lo afirma, pero después de repente bendicen bombas que van a ser tiradas en países donde vive gente que no tiene la misma fe. No, y vos decís, ¿y cómo? Yo soy mismo yugo con esas personas que creen todos los principios que mencionaste. Yo creo se entiende lo que pero interesante. Yo creo que interesante. Yo creo que, o sea, yo no estoy hablando de que uno, al contrario, uno tiene que amar a la persona, pero no a costa de la verdad, a eso digo yo. O sea, yo creo que la iglesia tiene que hacer movimientos, el que cree el verdadero evangelio, para ayudar a las personas. O sea, yo estoy convencido de eso, hay que amar a las personas, pero no a costa de la verdad. Si uno lee 2 de Juan, en el capítulo, en el único capítulo que tiene, pero en el versículo 7 al 11 creo que es, Juan habla de amar a las personas, pero no a costa de la verdad. Entonces, yo creo que uno tiene que ayudar a las personas, pero no uniéndonos con personas que predican otro evangelio, eso es lo que creo. Pero uno podría, pregunto yo, si ¿podría uno hacer equipo sin poner en juego la verdad? Bueno, esa era mi pregunta acerca del límite. Claro. ¿No? Ahí yo planteaba el límite. ¿Qué cosas, dónde es el ser y dónde es el hacer? ¿Cuándo puedo hacer sin poner en juego mi ser? Claro. Estamos sumamente filosóficos, ¿eh? ¿Hasta dónde yo puedo amar sin poner en juego la verdad? ¿Cuál es el límite? Porque ahí es donde nos estamos preguntando si puedo o qué puedo hacer o ser con el resto de las personas que no creen, no están parados en los mismos lugares. Y permitime decirte que estoy completamente de acuerdo con vos, porque muchas de nuestras denominaciones cristianas, bajo su paraguas, tienen gente que tira bombas. Y llenan estadios y bla, bla, bla. A ver, y no estamos diciendo nada de nadie, absoluto, pero es una realidad que... aún en las mismas denominaciones tenés extremos, tenés bordes de gente que decís, premios Nobel de la Paz, se jugaron, intervinieron, por ejemplo, Desmond Tutu, para transformar, incluso con su consejo, con su ministerio, a gente que había elegido opción por las armas y que eran terroristas, los cambiaron a tal punto, afectándolos, que terminaron siendo premios Nobel de la Paz a quienes ellos empezaron a afectar en prisión. Impresionante el ministerio. Ahora, en la misma denominación tenés a tipos que de repente fueron piezas importantísimas en la fundación de Ku Klux Klan. Y vos decís, ¿y cómo? No hay una denominación, una religión poseedora y dueña de la verdad estamos todos absoluta. muy preocupados por la iglesia corazones. perseguida, por ciertos movimientos. Eso que dijo él está bueno. Claro. Es como que no hacemos autocrítica de las cruzadas, por ejemplo, ¿entendés? No nos preguntamos, estamos muy enojados por lo que está pasando con la iglesia perseguida, pero yo no escuché a nadie levantar la mano y decir en nombre de los cristianos tenemos que pedir perdón por las cruzadas, pero la verdad que hicimos lo mismo. Y hoy no hay cruzadas. Entonces, Actuales no hay cruzadas. Tal cual, tal cual. Es difícil levantar el estandarte de la verdad absoluta, es muy difícil. claro. Yo prefiero que la verdad me tenga a mí Yo creo y no tanto aferrarme de decir sí. yo la tengo, ¿no? Yo creo que hay,
Para mí un ejemplo que es de amor impresionante es Esteban orando por los que lo estaban apedreando, ¿no? Eso es... Y yo creo que... Pero Esteban no cambió la verdad. O sea, y Jesús incluso lo mataron, digamos, podemos decir en cierta manera, por predicar la verdad, ¿no? Estaba destinado ya, Dios el Padre, Él entregó su vida, pero digamos ¿cuál fue el motivo? Que Él predicó la verdad. Y siempre que uno predica la verdad, nunca se va a hacer amigos. Sí. Ahora, el tema es que... Sí, Mati, no, ahí es el punto donde no consigo, de una inflexibilidad como muy absoluta. Sí te haces amigo. Hay gente con la que no coincido, hay gente, a mí me gusta discutir, incluso hay gente con la que discuto discusiones acaloradamente incluso muy cercanas, que comparten mi misma fe, que coincido en un 99% en un montón de cosas, y en algunos puntos discutimos. El otro día discutíamos por la visión de fútbol, pero de todo. Te lo tiro un ejemplo, de todo. Y podés hacer amistad y tener buenas relaciones con gente que no estás 100% de acuerdo, claro, y eso sí. no es unirte a yugo desigual. Yo opino igual que vos, pero a ver, lo que yo creo, una cosa es llevarte bien. Yo puedo ver a un cura y lo puedo saludar tranquilamente, no es que lo odio, no digo que sí, pero yo no comparto, no podría trabajar con él, porque yo creo que el límite es el evangelio, y él predica otro evangelio. Yo no lo odio, pero creo que él necesita el evangelio, Vos estás diciendo que no podrías, suponete, construir una casa junto al cura porque pone en juego el evangelio. Se pone en juego el evangelio al suponete, ¿no? Construir una casa o al limpiar una vereda, se pone en juego eso. Yo creo que yo me uniría a hermanos que predican el evangelio correcto para hacer esas cosas, y no a uno que no lo hace. No lo voy a odiar ni nada. Como te repito, incluso creo que hay que amarlo, y a ese cura hay que predicar el evangelio. Yo creo eso. Creo que ahí Mati, fíjate, el tema es que vos ves la imposibilidad total y absoluta de formar equipo con otra persona que no comparta tu doctrina de fe. Sí, el evangelio, ¿no? Hay puntos donde... Porque yo no, incluso dentro de mi misma iglesia, ¿no? Hay puntos que no consigo. El evangelio. Hay otros temas doctrinales que quizás uno puede... Mati, ¿viajaste por Centroamérica? ¿Cómo? ¿Viajaste por Centroamérica o leíste o viste algo? No, sí conozco algo de Centroamérica, sí. ¿Conoces las iglesias de Centroamérica? Algunas sí. Iglesias cristianas, evangélicas de distintas denominaciones, iglesias católicas de distintas ramas y sus denominaciones, ¿no? Yo no coincido con el catolicismo. Yo he estado en el Museo de los Hugonotes en Francia. No me simpatiza Bergoglio, no solo porque es de San Lorenzo. No lo llamo, no me llené de orgullo. Pero pesa. No me llené de orgullo por tener un papa argentino, al contrario. Yo sí, pues le ganamos un brazo. Coincido, en ese aspecto sí, coincido que políticamente la figura política de Jorge Bergoglio es una de los peores males que tuvo la Argentina en la historia. Mirá lo que te digo. Te estoy apostando fuerte, ¿no? Creo que tuvo, más allá. Pará, más allá de nada de lo que está políticos. diciendo. Pará un poquito. Hay una interrupción. Está el llamando de Roma. Sí, buenas tardes, ¿cómo le andan? ¿Todo bien? Tenga cuidado que no se le Piru, mezclen ¿cómo andan? Vas a quedar ahora, a partir de hoy quedaste pegado con Jorge Bergoglio, te comento, Claro, porque Piru piensa que esto es... No, yo... Sí, para mí no es Francisco. Escúcheme, yo es un ando sabotaje. medio enojado con Francisco. Va a ir a Paraguay y no quiere ni un mozo ni cocinero. Después se lo voy a respaldar esto, así que yo estoy medio ahí. Dicen que busca un encargado de... Escúcheme, el subcampeón Un 9 goleado. El subcampeón de América ha jugado este fin de semana y le sacamos un empate. El subcampeón. Estaba yendo para Edo. Del mundo, subcampeón del mundo. No, subcampeón de América. Ese Paraguay, subcampeón. ¿cómo salió la El Copa último América Copa pasada? América. Salieron subcampeones. No te puedo decir Salió nada. que subcampeón. Bueno, entonces yo... Cuando Usted tengas razón, debe tenés tener- razón. Usted debe tener el registro histórico más claro que nosotros. ¿no? yo No, sí, no, seguro. olvidamos. Escúcheme, estaba yendo para Edo a llevar A un Edo. Valdés Sí. y justo me encuentro ahí a Luquita, un amigo de barrio.
Lo justo o casualidad lo que metieron el gol. Pero lo único que me falta es que venga, interrumpa el programa y me venga a cargar. No, y no haga su solamente trabajo y vaya, se eso. va. No solamente eso, es algo Te queda cada vez más chica esa, Viene y te carga. Escúcheme, y con esto me retiro porque tengo que presentar. Discúlpeme, lo dejó pasar, lo dejó pasar el encargado. Sí, estamos cada vez más amigos. Se el otro día reconcilió. me retó Porque puso los le dedos. puse el dedo ahí en el... No, es que es Escúcheme, terrible. Defenso, que tengo un poco más de confianza con usted. Sí. ¿Qué le pasa a ese hombre que repite todo el tiempo? Hola, muy buenas. Es lo único que aprendió en ¿Qué Colombia, pasa? Está medio no es ¿A usted también le dice? Escúcheme, Igual están guarda hablando porque del puede estar acá nomás. ecumenismo. Sí. Mire, justamente yo tengo algo acá con respecto al ecumenismo. Dice, Lucas Barrio nació en San Fernando, ¿vio? Escúcheme, con esto dale. como las cosas que el fin de semana terminó amargando a Gerardo de Tata Martino, mire, dice, ¿quién fue que lo convocó para la cita ecuménica? Dale. Con Paraguay y a que ahora dirige Argentina. ¿Dónde Así dice? que, escúcheme. Te está mintiendo. Obvio que miente. Siempre Miente desde el principio este hombre. Léalo. Escúcheme. Sí, dice. Escúcheme una Sacalo, cosa. sacalo del aire. Me deja De que... verdad no puede ser. Usted sabe que... Escúcheme. Póngale un tape. Es verdad. Pasa el No tape miente. de Chris Show, que acá justamente está mi amigo Timothy. Una pregunta que yo le hice antes de venir acá, cuando yo me iba para allá. Vamos, señor director, con el entrevistado. Hola, buenas tardes. Estamos acá en Ildefonso Bermejo. Tenemos un invitado de lujo, Christopher, Joe. Realmente estamos muy contentos de tenerlo acá en el barcito. Un gusto acompañarlo. Me he tomado la atribución de hacer unas preguntas. ¿Cómo no? ¿A dónde Mucho está gusto. yendo? ¿Está yendo al programa de Vamos por Más? Estoy yendo al programa de Vamos por Más. Ah, sí. muy bien. Los muchachos me han invitado. Sí. Bueno, yo también tengo unas preguntas para hacer. Sí, claro, con Si mucho es tan gusto. amable. Yo justamente veo que tenemos un boomerang acá, un boomerang. Sí. Y si quiero comprarme un boomerang nuevo, ¿cómo hago para deshacerme del viejo? Yo lo que hice con el mío, ¿viste que el canguro tiene un bolsillo adelante? Se lo metí, el tipo se fue. Hay que traer No sé canguro de cuánto. Australia, entonces es caro. ¿Cuántos pájaros en la mano corresponde a 450 volando? Creo que 7. Bueno, yo no, si hay algo que tengo que la respuesta yo no la contradigo. ¿Para qué corremos rápido bajo la lluvia si delante también llueve? Yo ando buscando la respuesta a esa pregunta, porque la verdad que tampoco sé por qué lo hacemos. Yo no me mojo porque soy paraguas. ¿Entiendes? Claro, ahí está. Muy bien. Si la lana se encoge al mojarse, ¿por qué las ovejas no se cogen cuando llueve? Es una buena pregunta. Es una ¿no? buena pregunta, dejémosla ahí. Pero me parece que se encoge la lana cuando uno la seca con calor. Por ahí si la ovejita no la pones al sol. Yo como no tengo ni calor ni lavarropa, así que no sé. Nada. Así que, bueno, Nada. ¿cuál es? Hay un video que es un juego de cuál es el colmo. Y yo hice algunas cosas. ¿Cuál es el colmo de un jardinero? No. No sabe. Que utilice la regadera como ducha. Ese es uno. ¿Cuál es el colmo de una maleta? O una valija, ¿verdad? Una maleta De también. una maleta. ¿Darse manija? Pedí vacaciones porque está cansada de tanto viajar. Está bien. ¿Cuál es el colmo de un fotógrafo? Mire, vea lo Bueno. que se ha pensado. Que sus hijos se le rebelen para sacarse una selfie con él. ¿Cuál es el Es un poco colmo más anticuado. pequeño? El colmo más pequeño. El colmillo. Muy bien, está bien, acá es el colmillo, muy bien, es inteligente este hombre. Y dice, bueno, yo he escuchado, yo que estoy cerca de en mi barcito cerca de una clínica, una vez tuve, ¿no? Y justamente una frase al pasar dice, frase que escuché yo al pasar y necesito su opinión. Miren lo que dice. ¿Qué será de la casita del abuelo de Heidi?
El doctor Bañagasta, cuando se baña, se gasta, se fue a trabajar a Bariloche. Se encontró con la doctora Casco, que perdió su sombrero. Comentó el doctor Cabaña, que tenía problemas con las tejas y aparte le dejó de funcionar el nogal. Escuche esta parte. Ahí pasmada quedó la doctora Mosca con esta noticia a tal punto que se peleó con su archienemiga la insecticida. El otro día pasó una señora mayor y me hizo un comentario racista. Luego le dije que era paraguayo y me dijo que conocía Encarnación y Asunción. ¿Qué tiene para decir? Es muy profundo. Es muy profundo. Gracias, Christopher. Gracias por su opinión. Agradecemos. Gracias por compartir con nosotros. Lo reitero cada vez que viene, un grande, Cris, por Un favor. grande. Terrible. ¿Cómo hizo para responder estas preguntas? Para indefenso, someterse a eso tiene Igual, que ser terrible. Atención, ¿cuándo tuvimos a Cris acá en el programa? Yo no quiero meter púa, pero me parece que no, nos hace un par de están semanas. robando. Ya Nos está, eso ya está robando. comprobado. Nos roban Está los invitados. comprobadísimo, está comprobadísimo. Hay mucha gente que está escribiendo, que se está comunicando con nosotros. Por ejemplo, Juan Carlos de Santa Fe dice que nos mira siempre, el programa está buenísimo. Gran programa, dice Manuel Josén de Santa Fe. Norma de Escalada Ledesma Jujuy. De Córdoba también nos escriben Villa Soto, Mercedes y Priscila Loyola. Y también tengo así un comentario, uno que elijo leer. Dice Eduardo Roca. Pará, no hay nadie que le pegue a Piru o a Mati o a ti o así. Sí, Sí, hay. ahí va. A ver. Ahí va, pero que nadie se ofenda, ¿eh? No, Por favor, bueno, por Piru La sí. palo del pecho. Mira su Ahí va, Dice Eduardo Roca. En Medio Oriente, los del ISI no te preguntan si sos católico o evangélico. Si no crees lo que dicen ellos, sos boleta. Dice, creerse dueño de la verdad es el camino a ser una nueva secta. Ojo, Matías, no podés ser tan fanático. Apa, Eso nos le dice. vino, le llegó más. No hay una para Piru, ¿no? No tiraron para Voy a mí. llamar a algunos amigos. No, hay muchos que están comentando sobre el debate y el tema interesante, pero bueno, vamos a dejar el debate para ustedes, para que puedan igual seguir mejor- debatiendo en lo poco que nos queda de programa. Mejor déjenme descansar porque recibo palos. Vos recibís seguido, ¿no? Sí. Vos, Piru, Y con lo que Piru. estaba diciendo más todavía, Piru, me sí, parece. Te sonó la campana, te Justo, sonó la campana justo, me salvó, es que me quiere. ¿Te salvó? ¿Perdías ese segundo tiempo? No, al contrario. Pero iba a recibir algunos llamados intimidatorios seguramente. Bueno, nos queda muy poquitito tiempo de programa, solamente unos 8 o 9 minutos. Me gustaría redondear un poco la idea de... Se nos fue el tiempo mal. Sí, ¿no? mal, Y es un mal. tema para La verdad tratar que- un montón. muy Si bueno. vamos al ecumenismo que Sí, vamos- plantea Francisco, vamos a eso, por dale, ejemplo, Cumbre Brasil, palabras para mí robadas, formas de realizar cultos y reuniones muy parecidas a las nuestras, pero que en realidad no cambiaron nada. Contradicciones a veces en declaraciones, sube a un avión y lo entrevistan dirigentes de la comunidad homosexual y parece que hubiera estado a favor del matrimonio igualitario, cuando acá en Argentina llamó a una guerra santa contra la comunidad homosexual. Y a mí no me lo contaron, yo estuve en reuniones donde la organizaba y adiestró incluso a muchos dirigentes evangélicos y trajo a reuniones a gente que pertenecen a grupos católicos de ultraderecha y que están relacionados con actividades políticas muy densas Bueno, bajar es como un línea. tipo muy hábil políticamente y que se puede Los manejar con estuvo Adoctrinando. adoctrinando a los pastores de distintas denominaciones de cómo tenían que actuar en una cruzada contra las comunidades homosexuales en cuanto a la ley de matrimonio igualitario. Yo no estoy a favor de la homosexualidad, creo que no tenemos que plantar nuestras banderas de verdad a la fuerza. El libre albedrío, yo creo en el libre albedrío está. Acá querían elige, uno para Pirú, uno Hay en uno contra para de Pirú. Creo Acá. que se debe predicar, no imponer, ni con la ley ni por la fuerza. Lo queríamos salvar del palazo, pero... Solo para cerrar, ahora bien me aguanto el palo, pero solo para cerrar el concepto. Un hombre que acá llamó una guerra santa, cuando era Jorge Bergoglio, es Francisco, pero Bruno Díaz es Batman, amigos. Esto es así. Y de golpe cambió el discurso, pero en realidad lo cambió mintiendo y engañando, porque después no hizo nada. Y al embajador francés, por ser homosexual, no le aceptó el pliego como embajador en el Vaticano. Entonces veo un tipo hábil políticamente que está
al frente de una maquinaria marketinera impresionante para seducir y para engañar incluso también a muchos que tienen una fe distinta a la de él. ¿Caru? Acá el único que tiene barba es Piru, ¿no? No, sí, somos 2. Y allá lo tenemos a Sí, Tini. sí, 3. yo también, pero digamos que Bueno, barbudo, porque sí. este dice así, dice... El hermano de barba no conoce la palabra y no puede discernir lo santo de lo profano. Habla con admiración de la figura del Papa y la luz No, de la no está hablando del Piru entonces. ¿No está hablando de Piru? O al menos si me bueno, escuchó ahora ahí esta parte no. es muy, muy largo. Es muy, dice, Dios es el único dueño de la verdad y su palabra es la verdad absoluta e indiscutible. Dios nos llama a no ser fanáticos, y ahí me queda claro que no habla de Piru. Sos fanático de Dios y si lo sos fanático del diablo. Esto es un matete importante de acá, ¿Seré yo, señor? Igual, amigo. Yo te digo que hay un montón. Dijimos uno en contra de Piru y llegaron 20 mensajes, Piru. Después te los mando. Se ve que les di libertad y se despacharon. No habla de mí, No, pero no me es parece idea. que entró en un laberinto del fanatismo. Sí, de creo cuando que salió, creo que quizás nadie entró y puso se eso en la dando mesa vuelta. tampoco. Claro. Me parece que nadie puso eso en la mesa. No, en nada. absoluto. Entonces, nos quedan 3 o 4 minutitos más Despierta como para... pasiones este Sí. tema. 5 Cuidado minutos, con las dicen pasiones. cosas. Huyamos de las Ese es un pasiones. tema, sí, es un tema Sí, bravo. huyamos de las pasiones. Qué bien, Sí. qué bien que cites eso. Entonces, Timi, me gustaría preguntarte Qué vos... bueno eso, ¿eh? Y cuando encienden fuegos, Sí. salvo que sea el Espíritu Santo. Que ¿Cuál ten es tu cuidado. mirada del trabajo o del ecumenismo? Mirá, yo en lo que es ayuda social he estado trabajando mucho, 5 o 6 años, 4 en Techo para mi País, 2 en Hábitat. Me ha tocado trabajar con gente de otros credos, me parece que tomo algunas palabras de Piru, cuando la causa es buena me parece que vale. Creo también que, como decía Mati, hay que estar muy seguro de lo que uno cree, pero yo no veo ninguna amenaza en trabajar con otra persona que no coincide conmigo. Porque yo estoy muy seguro de lo que creo, entonces me parece que puedo incluso predicar con mi ejemplo y quizás despertarle alguna inquietud a él. De ahí a licuar la fe. Claro, y es otra obvio, historia, ¿eh? obvio. Hacemos un Siempre licuadito así. que me pregunten voy a decir lo que pienso y voy a quizás exponer mi postura, pero no lo veo como un impedimento para nada. ¿Puedo hacer una pregunta también que tiene que ver con el debate? Sí. ¿Y vos no creés que estos que levantan mucho la bandera del ecumenismo lo que están pretendiendo es una uniformidad? Y que incluso algunos, hay quienes quieren la unidad del sapo, ¿no? Yo te como y somos uno. Para sacar rédito político, o un espacio de poder y ser la voz cantante. Es un tema algunos complicado. incluso evangélicos que quieren ser los papas evangélicos. ¿No hay mucho de eso también? Sí, obvio. Yo simplemente lo que digo es, quizás no puedo atar a todo un grupo por la decisión de algunos. Por eso digo que quizás es algo un poquito más de caso por caso y algo individual, ¿viste? Porque quizás, como decía él en un momento, el corazón es bueno y por ese corazón bueno, entonces tengo la... Sí, es verdad, hace un ratito él citaba que Francisco o Jorge Bergoglio intenta cambiar cosas o dice cosas que están en encíclicas de hace años. Es verdad que cuando hablamos específicamente de la Iglesia Católica hablamos de una institución que lleva años y que trascendió a la historia. Sí, y muchas veces te juntás a construir una casa con un pibe que se dice ser católico que ni idea tiene de muchas de esas cosas, ¿no? Seguramente. Y que tampoco es responsable de muchas de esas cosas. Entonces es complejo. Sí. Es complejo, por eso vuelvo al principio, esto del ser y del hacer, ¿no? Cómo se mezcla. Yo creo que, o sea, quizás puedes estar en un trabajo donde tenés gente católica a la cual le puedes explicar el evangelio. O sea, yo lo que digo es que creo que como iglesia no podemos unirnos a otra gente a predicar ese evangelio. Pero creo que hay que amar a las personas. O sea, yo creo que la mejor manera de amar a las personas es predicándole la palabra de Dios. Y la verdad no la tengo yo, la verdad está en la palabra de Dios. Mati, yo creo que hay que predicar el evangelio incluso a gente que se dice cristiana evangélica. Claro. Y muchos son religiosos evangélicos y a Jesús no lo conocen, necesitan conocer a Jesús. Sí. Sobre todo pensamos en esto, que el evangelio es un estilo de vida, ¿no? Más allá de un concepto o una apreciación, ¿no? Es una manera de vivir. Y en ese sentido creo que, pensando en lo que vos estás diciendo, muchas veces tenemos personas que dicen abrazar el evangelio, pero que todavía no lo han incorporado a su estilo de vida. Entonces me parece que eso hace que tengamos que seguir predicándolo y enseñándolo constantemente, y aún predicándonoslo y enseñándonoslo constantemente, ¿no?
en esa línea. Algo que me parece interesante de lo que venimos rescatando es que la verdad, cuando empezamos a tratar de trabajar y hacer definiciones sobre la verdad, nos metemos en unos líos bastante importantes, ¿no es cierto? Cada uno tenemos una nuestra. Claro, pero sí me parece algo que es interesante, que este temor por caminar en la verdad debe permanecer en nosotros, ¿no? Este deseo constante, ¿no? Es que yo leí Esta búsqueda, digo, ¿no? una prédica que es extraordinaria, vieja, de lo que llamaban el príncipe de los predicadores, de Spurgeon, que habla de este tema hace tanto tiempo atrás, tantos años atrás, de una manera extraordinaria. Y él hablaba incluso de religiosos contemporáneos a él, de distintas denominaciones que creen en distintas, no son iguales, aún polos opuestos, pero dice, cada uno tenemos nuestro oro, pero ojo, que si vos el oro bruto querés hacer con ese oro una corona, va a ser complicado, tiene que pasar por el fuego, tiene que ser otro tratamiento. Yo creo que va a llegar un momento de unidad, claro, cuando no tengamos, mientras estemos acá, tenemos tanta porquería que tiene que ser que nada. Muchachos, nos queda el desafío, nada nos queda, así que nos queda. En realidad. ¿Me deja meter la última? ¿Qué para querés? generar más polémica. Una nota, pues según el AFCA no podemos hablar de esto, así que no la voy a mencionar el nombre, porque si no estamos nos saliendo multan. al aire, Sí, por eso no menciono el nombre. No, pero por el tiempo, no por eso. La tía de la nieta 115 le apuntó al Papa y a la Iglesia. Bergoglio sabía todo. No se puede hablar, averigüen, no se puede dar el nombre de la nieta 115. Hay acuerdos políticos que favorecen y que quieren desvincular a Jorge Bergoglio con los hechos oscuros de nuestro país, que tiene que ver con desapariciones forzadas y con el robo y rapto, secuestro de bebés y de identidades. Todo un tema. Seguimos discutiendo con buena onda, con mucho amor, con muchas ganas, pero haciéndolo bien como debe hacerse. Porque buscamos verdad. Gracias a ustedes por hacerse. Un placer. A ustedes del otro lado, gracias por habernos acompañado en este lunes de debate que nos deja un montón de picante por ahí. Hot quedó. Nos vemos la próxima semana en un lunes de Historia de Vida. Historia de Vida. Chao. Nos vemos. Abrazo enorme. En mi cabeza voy pensando cómo hacer para encontrarte en un nuevo atardecer. Llego a mi casa y no lo puedo controlar, y aunque termino, vuelvo a comenzar. Vamos por más, que nunca toquemos fondo. Vamos por más, que todo sale redondo. Vamos por más.